Prédica de Acción de Gracias. Antes de orar, primero tomemos un momento para escuchar la palabra de Dios y luego oraremos juntos. La gratitud no es simplemente un sentimiento pasajero, ni una emoción que aparece cuando todo marcha bien. Es una postura espiritual, una disciplina del alma, un acto consciente de recordar quién es Dios y lo que Él ha hecho. Acción de Gracias no nació en una cultura, nació en la Escritura. Antes de que existieran celebraciones nacionales, comidas familiares o reuniones especiales, Dios había ordenado desde el principio que su pueblo viviera en memoria, en honra y en reconocimiento constante. No era una invitación social, era un mandato espiritual. El salmista lo expresó claramente en Salmos 104 al decir: «Entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza». No se trataba de un día específico del calendario, sino de una manera de acercarse a la presencia divina. Cuando uno estudia la historia del pueblo de Israel, queda claro que Dios formó una cultura de memoria. Cada celebración, cada altar, cada piedra levantada y cada sacrificio tenía un propósito: recordar que Dios había sido fiel, recordar que Él había abierto caminos donde no había ninguno, recordar que Él había provisto en el desierto, que había derribado muros imposibles y que había guardado a su pueblo, aun cuando ellos mismos no entendían lo que Él estaba haciendo. Y es allí donde comienza nuestra prédica hoy. La gratitud como arma espiritual, como recordatorio de identidad y como evidencia de madurez. No podemos olvidar lo que dice Salmos 103:2. «Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios». Esta frase revela la lucha interna que todos tenemos. La carne tiende a olvidar, la ansiedad tiende a nublar, el dolor tiende a distorsionar. Pero el Espíritu nos llama a traer de vuelta a la memoria las obras del Señor. La gratitud entonces no es un sentimiento, es un acto de guerra contra el olvido espiritual. Es un acto de resistencia frente a la duda. Es una declaración que dice: aunque no entienda todo, sé quién ha sido fiel hasta aquí. En una temporada donde tantas personas se enfocan en lo que falta, en lo que no salió como esperaban, o en lo que la vida les arrebató, Dios nos llama a detenernos, respirar y mirar hacia atrás. Porque siempre hay un testimonio. Siempre hay una intervención divina. Siempre hay una puerta que Él abrió, una caída de la que Él te levantó, una noche oscura en la que Él te sostuvo, un peligro que no viste, una enfermedad de la que fuiste librado sin saberlo. Acción de Gracias no es una fecha, es un altar que se levanta con memoria y con verdad. El apóstol Pablo escribió palabras que hoy vuelven a tener un peso especial. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Este versículo no dice que demos gracias por todo, sino en todo. Hay una diferencia espiritual profunda. No damos gracias por el dolor, sino en medio del dolor, porque sabemos que Dios sigue siendo Dios. No damos gracias por la pérdida, pero damos gracias en la pérdida, porque Él es nuestro consuelo. No damos gracias por las batallas, pero damos gracias en las batallas porque Él pelea a nuestro favor. Esta es la madurez de la gratitud bíblica. Y es imposible llegar a ese nivel de gratitud sin recordar lo que Jesús hizo en la cruz. La mayor acción de gracias no es por cosas materiales, ni por puertas abiertas, ni siquiera por milagros visibles. La mayor acción de gracias es por la salvación tan grande que hemos recibido. Romanos 5:8 declara: «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». La cruz es el fundamento de toda acción de gracias auténtica. Todo lo demás es añadidura.
Toda provisión viene de allí. Toda misericordia viene de allí. Toda esperanza nace allí. Por eso hoy, en este bloque, quiero que tu corazón se coloque en un lugar diferente. No en lo que falta, sino en lo que Dios ya ha hecho. No en lo que se quebró, sino en lo que Él restauró. No en las heridas del camino, sino en las veces en que Él te sostuvo antes de caer. En Deuteronomio 8:2 encontramos una instrucción que parece sencilla, pero que es profundamente transformadora. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. La gratitud comienza con memoria, y la memoria nos sostiene en estaciones difíciles. Si hoy estás escuchando esta palabra, no es casualidad. Dios ha sido bueno. Aun cuando no lo viste, Él estaba allí. Aun cuando creías que todo terminaba, Él abrió otro capítulo. Aun cuando el enemigo quiso destruirte, Dios levantó un vallado alrededor de tu vida. Aun cuando tenías preguntas sin respuestas, Él silenciosamente estaba obrando. Y esa es la razón por la cual hoy podemos dar gracias. Porque no estamos aquí por fuerza humana. Estamos aquí por misericordia divina. Predica de acción de gracias. Cuando entramos en la atmósfera de la gratitud, algo sucede en el mundo espiritual que no sucede con ningún otro tipo de oración. La oración de súplica abre puertas. La oración de intercesión rompe cadenas. Pero la oración de agradecimiento cambia el corazón. En este segundo bloque, quiero llevarte a comprender que no existe una vida madura en Cristo sin gratitud constante. La Biblia declara en Colosenses 3:15 que la paz de Cristo gobierna los corazones y que seamos agradecidos. Esa combinación no es casual. La paz gobierna a quienes agradecen, y la gratitud profundiza la paz de quienes viven en Cristo. Es imposible caminar inquietos cuando el corazón ha aprendido a decir gracias en todo tiempo. David escribió en el Salmo 34:1 algo que debería convertirse en el ritmo permanente de nuestras vidas. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Observa cómo David no dice que bendecirá al Señor solo cuando las cosas salgan bien, ni únicamente cuando la vida sea sencilla. Él dice en todo tiempo. Eso incluye momentos de enfermedad, momentos de lucha, temporadas de incertidumbre, etapas de lágrimas, días de soledad y noches de silencio. La gratitud no depende de la situación. La gratitud depende de la revelación del carácter de Dios. Cuando entiendes quién es el Señor, agradecerte se vuelve natural, incluso en los momentos donde no entiendes lo que Él está haciendo. Pablo profundiza este pensamiento cuando escribe en Primera de Tesalonicenses 5:18: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios no es que agradezcas por todo, sino en todo. Hay una diferencia profunda. No damos gracias por el dolor, pero sí damos gracias en medio del dolor, porque aún en el sufrimiento Dios sigue obrando. No damos gracias por las malas noticias, pero damos gracias en medio de ellas, porque sabemos que Dios tiene la última palabra. La gratitud no niega la realidad, pero afirma la verdad de que Dios está con nosotros en toda realidad. Cuando Jesús alimentó a los 5,000, antes de multiplicar el pan, hizo algo extraordinario. Juan 6:11 dice que Jesús tomó los panes y dio gracias. Mira el detalle. Jesús no dio gracias cuando ya había abundancia. Él dio gracias cuando todavía había insuficiencia. Ese es el corazón agradecido. No necesita ver el milagro terminado para agradecer. Agradece porque conoce al Dios del milagro.
Agradece porque sabe que el poco en las manos de Cristo se convierte en mucho. Agradece porque entiende que la gratitud siempre precede a la multiplicación. Muchos esperan abundancia para ser agradecidos, pero Jesús nos enseña que la abundancia llega después de la gratitud. En Lucas 17:15 se nos habla del único leproso que regresó a agradecer a Jesús después de haber sido sanado. 10 fueron sanados, pero solo uno volvió. Los 9 recibieron un milagro físico, pero el que regresó en gratitud recibió algo mayor: restauración espiritual. Jesús le dijo en el versículo 19: «Tu fe te ha salvado». La gratitud no solo reconoce la bendición, reconoce al bendecidor. La pregunta hoy no es si Dios te ha bendecido. Esa respuesta es evidente. La verdadera pregunta es si estás volviendo al Señor para agradecerle como ese leproso lo hizo, con humildad, con reverencia y con reconocimiento profundo de su bondad. En Efesios 5:20, Pablo instruye a los creyentes diciendo: «Dad gracias siempre por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo». La gratitud es un acto de obediencia, pero también es un acto de madurez espiritual. Quien agradece siempre no vive dependiendo de las circunstancias, vive dependiendo del carácter inmutable de Dios. Vive consciente de que la bondad de Dios no se interrumpe, de que su misericordia se renueva cada mañana y de que sus planes son más altos que los nuestros. Por eso la gratitud no es solo un sentimiento, es una decisión voluntaria basada en confianza. Un corazón agradecido es un corazón que descansa. Filipenses 4:6 nos ordena no afanarnos por nada, sino presentar nuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego, con acción de gracias. Y la promesa viene en el versículo siguiente: la paz de Dios guardará nuestros corazones y pensamientos. La acción de gracias abre la puerta a una paz que no se obtiene por lógica, sino por gracia. La paz que guarda el corazón del creyente nace de la confianza en un Dios que nunca cambia, nunca falla y nunca abandona. Por eso, en esta semana de acción de gracias en los Estados Unidos, pero también en cada día de nuestra vida, debemos recordar que la gratitud no es un evento, es un estilo de vida. La gratitud no es una fecha en el calendario, es un estado del corazón. La gratitud no es una tradición cultural, es una postura espiritual. Cuando agradeces, reconoces que Dios ha sido fiel, que Dios ha sido proveedor, que Dios ha sido tu sostén y tu refugio. Al avanzar hacia la conclusión de esta reflexión sobre la gratitud, es necesario detenernos en una verdad que transforma la manera en que enfrentamos la vida. La gratitud no es un sentimiento pasajero, sino una postura espiritual que nos conecta con la obra perfecta de Dios, aun cuando no comprendemos sus caminos. La Escritura afirma en 1 de Tesalonicenses 5:18 que debemos dar gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para quienes están en Cristo Jesús. Esta instrucción no se dirige a quienes viven tiempos fáciles, sino a todo creyente que comprende que detrás de cada situación, dolorosa o alegre, existe una mano soberana guiando cada paso. Cuando miramos las historias bíblicas, encontramos que la gratitud no siempre nace de la abundancia, sino de la convicción. Daniel dio gracias aun cuando sabía que iba camino al foso de los leones, según Daniel 6:10. Jonás elevó acción de gracias dentro del vientre del gran pez, de acuerdo a Jonás 2:9. Pablo y Silas entonaron himnos de gratitud en prisión, según Hechos 16:25, no porque sus circunstancias fueran favorables, sino porque veían más allá del momento presente.
Estos ejemplos muestran que la gratitud no depende de lo que sentimos, sino de lo que creemos acerca de Dios. La persona agradecida no es aquella que vive sin dificultades, sino la que reconoce la fidelidad divina en medio de ellas. El Salmo 50:23 declara que al que ofrece sacrificio de alabanza, Dios le mostrará su salvación. Es decir, la gratitud abre puertas espirituales y revela el favor de Dios donde antes solo había incertidumbre. Cuando damos gracias, renunciamos a la queja que nos estanca, al miedo que nos paraliza y al dolor que quiere definir nuestra identidad. La gratitud nos alinea a la verdad de Filipenses 4:6, donde se nos exhorta a presentar nuestras peticiones con acción de gracias, no después de recibir la respuesta, sino antes de verla, porque Dios ya está obrando. La gratitud madura también reconoce lo que Dios ha hecho en el pasado. El Salmo 103:2 nos recuerda que no debemos olvidar ninguno de sus beneficios. La ingratitud nace del olvido, pero la memoria espiritual fortalece la fe. Cuando recordamos cómo Dios abrió el Mar Rojo para Israel en Éxodo 14:21, cómo sustentó a Elías con cuervos en Primera de Reyes 17:6, y cómo Jesús alimentó a 5,000 con tan solo 5 panes y 2 peces en Marcos 60:41, entendemos que el mismo Dios que actuó entonces es el que sostiene nuestra vida hoy. Este reconocimiento despierta una gratitud profunda que no depende de las circunstancias, sino del carácter inmutable de Dios. También debemos agradecer por lo que Dios aún no ha hecho, pero hará. Romanos 8:28 nos asegura que todas las cosas cooperan para bien de quienes aman a Dios. No algunas cosas, no las cosas agradables, sino todas las cosas. La gratitud en medio del proceso es una declaración de confianza absoluta. Es decir, Señor, no entiendo, pero confío. No veo la salida, pero sé que tú la tienes. No tengo fuerzas, pero tú eres mi fortaleza, como dice el Salmo 28:7. Esa clase de gratitud no solo honra a Dios, sino que transforma nuestro corazón y prepara el terreno para milagros. Hoy, mientras reflexionamos en esta semana de acción de gracias, recordamos que no se trata de una tradición cultural ni de un día festivo, sino de una práctica espiritual permanente. Dar gracias a Dios abre los cielos, rompe cadenas internas, sana heridas, restaura relaciones y cambia atmósferas en el hogar. La gratitud nos recuerda que no caminamos solos, que Dios ha estado con nosotros en cada paso y que seguirá guiándonos hasta cumplir su propósito. Como declara el Salmo 104, debemos entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Amados hermanos y hermanas, antes de terminar esta hermosa prédica de acción de gracias, quiero invitarte a que compartas esta palabra. Si esta enseñanza tocó tu vida, si fortaleció tu fe y te recordó la importancia de agradecer a Dios en cada temporada, te pido que compartas este video con tu familia, con tus amigos y con todos aquellos que necesitan escuchar que Dios sigue siendo bueno, fiel y presente en medio de todo. Suscríbete al canal, activa la campanita y únete cada día a esta comunidad que busca la presencia del Señor con un corazón sincero. Permite que este mensaje llegue más lejos y transforme más vidas. Hoy es el día para decir: Señor, quiero vivir agradecido, quiero caminar contigo. Si deseas comenzar este camino de fe, repite conmigo la siguiente oración. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día.
Te invito a entrar en mi corazón como mi único Señor y Salvador personal, y que tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie irá al Padre si no es a través de ti. Te entrego mi vida desde hoy. Amén y amén.